En este día de San Ignacio de Loyola del año 2020, los saludo con afecto y les propongo una reflexión para considerar en torno a la vida de este extraordinario hombre místico del siglo XVI, y es el asunto del ego. Todos tenemos una conciencia de nosotros mismos. Nuestra identidad personal se va modelando y configurando a lo largo del tiempo por los influjos de formación recibidos en el hogar de papá y mamá y por todos los elementos que van como estructurando nuestra existencia, educativos, intelectuales, emocionales, espirituales, afectivos. Y eso está muy bien. Pero lo que les quiero proponer es el ego que se desborda, el ego que se siente la medida de todo, el ego vanidoso, arrogante, prepotente. Eso era Ignacio, hasta los 30 años de edad. En el ambiente en el que él vivió hasta esa edad, encontró un caldo de cultivo para eso. Su vida era la existencia militar, las grandes hazañas, las proezas, las riquezas y un proyecto de vida fundamentado en el poder, en ascender en las escalas del poder. Y él se sentía absolutamente seguro de eso. Un incidente que seguramente ustedes conocen muy bien en una batalla defendiendo la ciudad de Pamplona, capital de la provincia de Navarra, muy cerca del sitio donde él nació, País Vasco al norte, ¿no? Muy cerca de la frontera con Francia, pues una bala de cañón le destroza las piernas en una forma tan grave que lo pone en peligro de muerte, y esto causa su baja de la milicia y su retorno bastante abatido física y psicológicamente a su casa natal en la población de Azpeitia. Su ego se fractura, su vanidad se hace trizas y el hombre en una primera etapa de su convalecencia está sumamente desconcertado e intranquilo porque tenía además un modo natural de ser proactivo, de líder, tenía que estar siempre ocupado en permanente movimiento, y la convalecencia lo forzó a otras cosas en la vida, a estar en silencio, a estar recostado, a no hacer nada. Solicita a la dueña de casa, que es su cuñada, la esposa de su hermano mayor, unos libros de caballerías, de aventuras, como por decir algo, el James Bond de aquella época, el agente 007. La mujer no encuentra estos textos, pero le llega con una vida de Jesús y vidas de santos, y empieza a leer, no tanto por convicción ni por pasión, sino por ocuparse, para no perder el tiempo. Pero sucede que la lectura le provoca preguntas que van dándole golpes certeros a su ego. Eso les recomiendo que después ustedes lo lean en una buena biografía. Yo les recomiendo esta, que es excelente, Ignacio de Loyola, solo y a pie, del historiador vasco, un gran experto en el tema ignaciano, José Ignacio Tellechea y Dígoras. Ignacio cambia, se encuentra con Jesús sin estarlo buscando. Él venía de un ambiente católico, como muchos en el mundo, pues un ambiente, digamos, formal, externamente católico, pero sin una opción de vida por vivir en el espíritu del Evangelio. Pero aquí sí se encuentra de frente con Jesús y empieza a experimentar en su interior unos movimientos. Cuando se detenía a pensar en su vida pasada de hazañas militares y de búsqueda de poder, empezaba a sentirse muy intranquilo, triste y desolado. Y cuando se empezaba a comparar y a imaginar siguiendo a Jesús, viviendo como Jesús y como estos santos, que fueron principalmente Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, dos santos de la Edad Media muy importantes en la reforma de la Iglesia de aquellos siglos, empieza a sentir ilusión, entusiasmo, y todo esto se le fue volviendo una experiencia espiritual de fondo hasta el punto de llegar a una conversión. Y su ego dejó de ser el ego prepotente y se volvió un ego trascendente
tomado por Dios a través de la manifestación que él ha hecho de sí mismo en Jesús. Y de ahí surge una gran experiencia espiritual que él plasmó en sus ejercicios espirituales. Seguramente ustedes conocen o han vivido la experiencia a través de las ofertas que nos hace el centro pastoral de la Universidad Javeriana. Pues el hombre se transformó y se volvió un gran místico, un hombre de Dios, pero simultáneamente, si vale la redundancia, un hombre del hombre, un hombre de la humanidad, profundamente divino, profundamente humano, como Jesús. Ser santo pareciera una cosa rara. Hoy hablamos de gente famosa, de los grandes empresarios, de los científicos de mucho prestigio, de los grandes campeones deportivos, de la gente exitosa, ¿no? Se nos habla de competitividad, de logros y continuamente estamos referidos a indicadores que van midiendo los resultados de la vida. El gran indicador de Ignacio de Loyola es Dios y es el ser humano en relación mutua, en una implicación recíproca. Ser santo no es desentenderse de la vida real. Ignacio nunca se desentendió de la vida real. No es desentenderse de la política, de la economía, de la cultura, de la ciencia, de las grandes problemáticas que afligen al ser humano. Ahí surgimos los jesuitas en 1540, fundados por él y por un grupo de compañeros con quienes él fue desarrollando un proceso de crecimiento en el espíritu. Surgen los ejercicios y surge toda una experiencia apostólica, misional, educativa, cultural, científica, evangelizadora, que permanece hasta hoy. Sin ego vanidoso. Pregúntense ustedes por esta sociedad del ego, por este culto a la personalidad, por estas vanidades, ídolos con pies de barro. Miremos a los poderosos del mundo y hagamos un examen crítico de la Casa Blanca, del Kremlin y de otros lugares donde se toman decisiones a veces tan sumamente desatinadas y francamente en contra del bien común. Pero miremos también a los hombres y mujeres que lo apuestan todo por los demás. Tiempo de pandemia, tiempo de cuarentena, tiempo de silencio, de discernimiento, de revisar nuestros estilos de vida, para que el Espíritu de Dios se filtre y se infiltre en nosotros y sature nuestro ser y nos haga hombres y mujeres apasionados, como lo fue este campeón del espíritu, Ignacio de Loyola, nacido en 1491 y fallecido en un día como hoy, 31 de julio del año 1556. Abrazo ignaciano para todos, feliz día.